Vamos a empezar la clase del día de hoy con el tema normativa del sustantivo y vamos a hablar exactamente del género, ¿no? Nosotros conocemos los dos géneros, los cuales se nos presentan para conjugar ciertas palabras. En este caso tendríamos el género masculino y el género femenino. Entonces, a estos géneros nosotros vamos a utilizarlos ya sea acompañado de los artículos o no, o con la terminación a o la terminación que tenga cualquier tipo de palabra, y vamos a identificar en qué momentos podemos hablar de un género masculino o un género femenino en referencia a los sustantivos. Recordemos que los sustantivos son aquellos nombres, ¿cierto? Y no me estoy refiriendo exactamente a los nombres personales, sino a los nombres en los cuales tú llamas a las cosas, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo gato, el sustantivo computadora, el sustantivo alegría, el sustantivo, qué sé yo, el sustantivo lapicero, todo ellos son sustantivos. ¿Y de qué van acompañadas este tipo de palabras? Van acompañadas específicamente de artículos, los cuales son los que van a hacer posible que yo reconozca el género de cada uno de ellos. Si yo digo la computadora, entonces, ¿qué artículo estoy utilizando? El artículo la. Y ese artículo, la, que pertenece al género femenino, va a hacer que todo el sustantivo, es decir, la computadora, va a hacer que mi sustantivo computadora sea de género femenino. ¿Por qué? Porque lo acompaña un artículo de género femenino, porque yo no puedo decir el computadora. Puedo decir el computador, sí, pero no puedo decir el computadora. Entonces, específicamente la palabra computadora va acompañada por el artículo la. Entonces, ahí estoy presenciando que con ayuda de los artículos voy a poder identificar el género de los sustantivos. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dice, ¿cuáles son los accidentes del sustantivo? Quiere decir las cosas o las palabras básicas que acompañan siempre al sustantivo para poder reconocerlo o para poder escribirlo de forma correcta. Tenemos los accidentes gramaticales que son el género y el número. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a mencionar un sustantivo tiene que concordar tanto en género como en número. Por ejemplo, si yo digo la computadora, yo no puedo decir la computadoras, ¿no? Yo no puedo decirlo de esta manera. Tendría que decir las computadoras. Es decir, si estoy utilizando al sustantivo de forma plural, el artículo también tiene que estar de forma plural. Y si lo voy a usar de forma singular, el artículo también tiene que estar de forma singular. Yo digo la computadora y el artículo y el sustantivo ambos están en la forma singular. Pero si yo digo las computadoras, ambos deben estar ¿de qué forma? En la forma plural. Y no solamente en el número, ¿no? Sino, como lo expliqué anteriormente, también debe concordar tanto en el género, porque yo no puedo decir los computadoras, no combina, los no le corresponde, ni tampoco el computadora, ¿no? Yo tengo que decir la computadora. Entonces, por esa razón tiene que concordar tanto en género como en número. Por eso tenemos aquí unos breves ejemplos donde me figura la palabra o el sustantivo, en todo caso princesa, ¿no? Princesa, ¿de qué artículo debe ir acompañado o por qué artículo debe ir acompañado? Por el artículo la, porque yo no puedo decir el princesa, ¿no? Entonces no estaría concordando en género. Lo correcto sería la princesa. Entonces ahí sí estoy concordando en género con el sustantivo. Y ahora, con respecto a el número, yo no puedo decir las princesas, ¿no? Yo tengo que decir las princesas, o si no, la princesa. Tampoco puedo decir la princesas, ¿no? Ambos tienen que concordar. Entonces la forma correcta en la cual voy a mencionar a este sustantivo junto con su artículo sería la princesa. Como ambos están en forma singular, entonces deben mantener esa forma, ¿no? Como el sustantivo está de forma singular, en este caso princesa, entonces su artículo, el artículo que lo acompaña o que lo precede, también debe presentar la forma singular. Por eso decimos la princesa. ¿Y qué va a pasar con príncipe? El sustantivo príncipe tiene que ir acompañado de un artículo que concuerde efectivamente en género y también en número. En este caso, para designar a este sustantivo, va a pasar lo mismo que pasó con princesa. Yo no puedo decir la príncipe, ¿no? No estaría concordando en género. Lo correcto sería el príncipe.
Tampoco puedo decir los príncipes, ¿no? Lo correcto sería los príncipes, ambos en plural. Pero en este caso observamos que ambos están en singular, ¿no? Entonces está correcto porque lo correcto sería el príncipe. Mientras el sustantivo esté en singular, como este caso están en singular, entonces el artículo también va a conservar esta forma singular. Y si, por ejemplo, tenemos aquí el sustantivo que tiene la forma o el género femenino, el artículo también debe tener el género femenino. Y lo mismo va a pasar aquí, si tiene el género masculino el sustantivo, el artículo también debe tener este género. Eso lo podemos identificar de repente en palabras que tienen el género marcado, ¿no? Como por ejemplo princesa, príncipe, abuelo, abuela, mamá, papá. Ahí sabemos qué artículo le corresponde porque identificamos que esas palabras pertenecen a cierto género. Pero cuando vamos a hablar de objetos, nosotros no sabemos si son masculino o si es femenino, no tenemos idea. Entonces ahí es donde sí va a jugar un papel importante el artículo. ¿No? El artículo, en la forma en la que esta palabra conjugue bien con su artículo, ese es el artículo que le va a corresponder con respecto a los objetos, ¿no? A diferencia de si nos vamos a la forma personal, en este caso de príncipe, princesa, niño, niña, ahí sí podemos identificar qué artículo le corresponde porque tenemos el género marcado. Pero en el caso de los objetos, de las cosas, por ejemplo, computadora, ¿no? Uno dice computadora y sin embargo tú no sabes si es hembra o macho, si es femenino, masculino, no se sabe, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que nos ayude el artículo que lo va a preceder, o sea, que va a estar antes de ese sustantivo. Ahora vamos a seguir analizando otras formas de utilizar el artículo para identificar el género de las palabras. Tenemos aquí, el género se expresa de la siguiente forma. Tenemos la doble forma. ¿De qué trata esto? Mantienen su raíz, cambian su terminación para cambiar el género. Quiero que te fijes aquí atentamente. Acá dice gato y luego gata. Nosotros entendemos que por terminar en O, gato es masculino. Y por este lado, por terminar en A, gata es femenino. Pero ¿por qué nos dice de doble forma? Porque van a mantener su raíz. ¿A qué se refiere con raíz? Se refiere a las palabras que coinciden. Por ejemplo, acá, ¿quiénes están coincidiendo? Fíjate bien. Mantienen la raíz. ¿Quiénes coinciden aquí? Gats. Gats y luego gats. ¿Y qué cosa es lo que está cambiando? Aquí la O y aquí la A. Pero ¿quiénes están coincidiendo? Está coincidiendo hasta gat. Eso es la raíz. Hasta dónde coincide una palabra con la otra. Entonces ambos coinciden en gat y sin embargo ha cambiado simplemente la vocal para poder identificar que con O es masculino y con A es femenino. Lo mismo va a pasar aquí. Gallo y gallina van a mantener la raíz. Por ejemplo, acá gall hasta la doble L y acá gall hasta antes de la I, ¿no? Acá para identificar el género masculino lo completamos con O y aquí con ina, ¿no? Con ina. Pero ¿quiénes se mantienen o quiénes se corresponden desde la G hasta la doble L? Eso es la raíz, cuando concuerdan, hasta cierto punto donde concuerdan y esa pequeña porción que se tiene que cambiar es efectivamente para identificar cuál es masculino y cuál es femenino, ¿no? Por eso gallo, gallina, mantienen la raíz. Tigre, tigresa, acá también se mantiene la raíz. Como por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Aquí sí todo completo, ¿no? Tigre, y acá también tigre. Y sin embargo, nosotros identificamos que tigre es masculino, mientras que tigresa, donde le han añadido la sa, eso vendría a pertenecer al género femenino, pero sí está coincidiendo la raíz, ¿no? Ambos tienen que coincidir, es decir, acá gat, y simplemente cambiamos las vocales para identificar quién es masculino y quién es femenino. Y lo mismo pasa aquí con gallo, ¿no? Hasta gal con doble L se mantiene constante para los dos lados, pero cambiamos el final para identificar efectivamente quién es masculino y quién es femenino. Lo mismo va a pasar con tigre, ¿no? Hasta tigre tenemos entendido de que es masculino, pero si ya le aumentamos tigresa, si le aumentamos la sa, ya estaríamos hablando de femenino. Entonces, a esto se refiere cuando decimos doble forma, cuando mantiene una parte o cuando mantiene la raíz para ambos casos y simplemente al final cambia algunas letras para separar lo masculino de lo femenino.
2. Nos dice los heterónimos. ¿En qué casos vamos a identificar sustantivos de esta forma? Presten atención. Usan dos palabras distintas para indicar el género. Acá sí no es como lo anterior, ¿no? En lo anterior manteníamos la raíz hasta cierto punto. En cambio, aquí tanto la forma masculina como la forma femenina tienen un nombre distinto, es decir, que no conservan la raíz como sí lo hacía en el ejemplo anterior. Por ejemplo, tenemos caballo. Nosotros entendemos que caballo es la forma masculina y la forma femenina de caballo, yegua. Y si te das cuenta, es un nombre totalmente diferente y no concuerdan para nada en la raíz ni coinciden para nada en ninguna de las secuencias de letras, lo cual sí pasaba en la de doble forma, ¿no? Entonces, esta es una forma diferente. Caballo, yegua. Toro, que viene a ser macho, y vaca, que viene a ser la hembra, ¿no? Entonces los nombres son totalmente diferentes. Y lo mismo pasa aquí, varón, que indica lo masculino, y mujer, que indica lo femenino. Entonces, si te das cuenta, aquí no están coincidiendo las raíces como en el ejemplo anterior. Aquí tanto el femenino como el masculino tienen nombres distintos. A eso se le llama heterónimos. Ahora pasamos a la regla 3. Dice cuando tenemos los homónimos. ¿A qué se refiere esto? Esto básicamente va a coincidir en toda la escritura de la palabra. ¿Y dónde va a estar la diferencia? En el artículo. Quiero que te fijes bien en esto. El doblez. Si tú dices el doblez con el artículo el, con el artículo masculino, se refiere a que al doblez de una ropa puede ser, ¿no? De una prenda. Se refiere efectivamente a la basta que le das tú a la ropa, ¿no? Cuando doblas tu ropa para coserla, creas una basta. Entonces, a eso se refiere el doblez con el artículo masculino el. Y ahora, si tenemos lo mismo, la misma palabra, sí, igualita, pero con el artículo femenino la doblez. Eso quiere decir hipocresía. Eso significa hipocresía. Quiere decir que doblez con el artículo masculino el significa basta y doblez con el artículo femenino significa hipocresía, ¿no? Es una persona hipócrita, es aquella que te trata bien, todo, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero sin embargo después está criticándote, está a tus espaldas, está hablando mal de ti. Eso es un ser hipócrita. Entonces, aquí, ¿dónde identificamos los significados? Básicamente en el artículo. Cuando tiene artículo masculino, significa basta. Cuando tiene artículo femenino, significa hipocresía. Ojo, no confundir los homónimos con lo siguiente, con la de doble forma. Recuerda que la de doble forma hasta cierto punto va a mantener la misma escritura, pero no toda completa. Si te das cuenta, solo hasta cierto punto, y los finales siempre cambian tanto para masculino como para femenino. En cambio aquí en la regla de los homónimos, la palabra se mantiene en su totalidad, doblez y doblez. Lo único que va a cambiar aquí es el artículo que lo precede, el artículo que está antes. Artículo masculino para basta y artículo femenino para el significado de hipocresía. Según el artículo nos damos cuenta de la diferencia de significados que tienen ambas palabras. Ahora tenemos el cólera y la cólera. El cólera, cuando utiliza el artículo masculino, el, significa a la enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad que se llama el cólera. Y luego tenemos la cólera con el artículo femenino, la. Ahí es cuando me indica enojo, una persona con cólera, una persona con ira, amargada, ¿no? Entonces, volvemos a repetir esta secuencia. Cólera y cólera, misma escritura. Acá no es que hasta cierto punto se escribe así y después continuamos agregándole una otra vocal al final. No, a esto no se refiere, sino que acá la escritura es la misma, si te das cuenta, es la misma, intacta, cólera y cólera. Lo único que va a cambiar para variar en el significado es el artículo que lo precede, ¿no? Acá, artículo masculino, el cólera es una enfermedad cuando tiene el artículo masculino y la cólera viene a significar enojo, ira, amargura, ¿no? Cuando tiene el artículo femenino, la. Ahora acá, significados ambiguos. ¿En qué casos utilizamos los significados ambiguos? Cuando una palabra o un sustantivo funciona de la misma forma con los dos artículos. Es decir, que tú puedes decir el mar
O también puedes decirle la mar, el mar o la mar. Entonces, en cualquiera de las dos formas en las que utilizas este artículo es normal. Y solo funciona para algunas palabras, ¿no? Y exactamente son las que tú tienes acá en la lista. Tú puedes decir el azúcar o también puedes decir la azúcar, ¿no? Y para ambas formas funciona, o sea, sería correcto. Puedes decir el tilde o también puedes decir la tilde y siga funcionando. Entonces, el significado ambiguo es cuando a un sustantivo puedes colocarle tanto el artículo femenino o el artículo masculino y se sigue escribiendo correctamente. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. 5. De forma única o fija, no poseen variación de género. Género masculino, avestruz, pus, diploma, cortaplumas. Esto quiere decir que estas palabras nunca van a cambiar de género, jamás. O sea, todas estas las que están en la lista son de género masculino. Eso quiere decir que siempre van a ir acompañadas del artículo el o de los artículos masculinos como el, los, o un o uno, ¿no? Por ejemplo, el avestruz, el pus, el diploma, el cortaplumas. Nunca vas a poder decir la avestruz, la pus, la diploma, la cortaplumas. No puedes, está prohibido, porque este grupo de 4 palabras efectivamente pertenecen al género masculino, solo al género masculino y nunca vas a poder cambiarlas por otro artículo. Entonces aquí, las que pertenecen solamente a género femenino son las siguientes: apócope, comezón, dedicatoria, sartén, ¿qué más tenemos? H, que es la letra, y hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, a este tipo de palabras solamente le corresponde el género femenino, por lo tanto, el artículo femenino, ¿no? Entonces diríamos la apócope, apócope significa reducción, la apócope con respecto a las palabras. Por ejemplo, tú tienes grande y el apócope de grande sería gran, ¿no? O tú tienes primero y el apócope de primero sería primer, eso es apócope. Entonces tú dices la apócope, la comezón, la dedicatoria, la sartén, la H. La H es la letra H, ¿no? A eso se refiere. Entonces aquí hemos identificado palabras de forma única o fija, que nunca van a variar, que las de arriba siempre se van a mantener en género masculino, con el artículo masculino, y las de abajo siempre se van a mantener en género femenino, con artículos femeninos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Ahora sí pasamos al desarrollo de las preguntas para completar nuestro libro. Tenemos aquí la imagen en la que resalta un sombrero, ¿no? Si te das cuenta, a simple vista podríamos decir una bruja, ¿no? Pero sin embargo, vamos a colocar solamente lo que corresponde al sombrero, porque justo en la resolución acá nos dice que se refiere al sombrero, más no a la forma completa que vendría a ser una bruja, ¿no? En todo caso. Entonces vamos a completar de la siguiente manera. En este cuadrito colocamos sombrero. A ver un rato. En este cuadrito vamos a colocar sombrero. Y luego, debajo en el siguiente cuadrito vamos a colocar el género que le corresponde. Sombrero, ¿tú puedes decir la sombrero? No, tú dices el sombrero, ¿no? Entonces, efectivamente, el artículo es masculino, el sombrero. Por lo tanto, si tú dices el sombrero, ¿qué género tiene sombrero? El sustantivo sombrero tiene el género masculino. Género masculino, muy bien. Ahora pasamos al desarrollo de los demás. Acá tú tienes bicicleta. ¿Tú cómo dices? ¿El bicicleta o la bicicleta? Tú dices la bicicleta, ¿no? La bicicleta. Por lo tanto, ¿qué artículo acompaña al sustantivo bicicleta? Lo acompaña la, y la es femenino. Por lo tanto, bicicleta posee el género femenino. ¿Qué más tenemos? Tenemos ataúd. ¿Tú cómo dices? ¿La ataúd o el ataúd? Tú dices el ataúd, ¿no? El ataúd. Entonces, ¿cómo tendría que ser aquí? ¿Qué tendría que haber aquí? Si decimos el.
tú dices el ataúd, tú no dices la ataúd, por eso el, ¿a qué género pertenece? Al género masculino. Por lo tanto, ataúd es de género masculino. Acá lo voy a poner en mayúscula. El ataúd. Listo. Ahora tenemos aquí imágenes de una mochila, unas tipo botines y tenemos aquí un pico, ¿no? Entonces se puede referir al alpinismo, ¿no? Alpinismo, los que suben, los que escalan montañas. Entonces, si aquí colocamos el alpinismo, ¿no? Porque no podemos decir la alpinismo, sería el alpinismo. Entonces, ¿qué artículo le corresponde? El alpinismo. El artículo que le corresponde es el, por lo tanto, vendría a ser de género masculino. Género masculino. Muy bien. Luego tenemos silla. ¿Tú dices el silla o la silla? Tú dices la silla, ¿no? La silla. Por lo tanto, ¿qué género le corresponde? Tiene el artículo femenino la. Por ello, el sustantivo silla pertenece al género femenino. Femenino. Muy bien. Entonces ya tenemos la bicicleta femenino, el ataúd masculino, el alpinismo masculino, la silla femenino. Pasamos a la pregunta 6. Los sustantivos, acá nos ponen un espacio y nos dice, usan dos palabras distintas para indicar el género. Para indicar el género. Usan dos palabras distintas. ¿Te acuerdas cuál era la forma? Recordemos. Los heterónimos eran los que utilizaban dos palabras distintas, ¿te acuerdas? Para utilizar tanto en femenino como en masculino. En masculino, ¿qué cosa era? Caballo, y en femenino era una palabra distinta, era yegua, ¿no? Los de doble forma era cuando mantenía la raíz, cuando la raíz se mantiene efectivamente hasta cierto punto, ¿no? Como el ejemplo de gato y gata, ¿no? Ambos se mantienen hasta gat, hasta la T. Y luego cambia solamente la vocal para identificar el masculino y el femenino, ¿no? Esa es la de doble forma. La de forma fija era ese listado de palabras que yo te proporcioné más arriba, donde lo tienes ahí, arriba, en la parte superior, eh, donde te decía, ¿no? Tales palabras pertenecen o tales palabras corresponden a lo que vendría a ser de forma femenina y tales palabras corresponden a las que pertenecen a la forma masculina. Los ambiguos es cuando puedes utilizar los artículos el o la para diferentes sustantivos. Lo puedes utilizar, a esa palabra la puedes utilizar tanto con el como también la puedes utilizar con la, como por ejemplo el mar o la mar, y en ambas funciona. Los homónimos era cuando según el artículo cambiabas el significado, ¿no? Como por ejemplo la cólera con el artículo la vendría a ser en este caso una enfermedad, y el cólera, la cólera con el artículo la que vendría a ser el enojo, la ira, la amargura, ¿no? La cólera. Y el cólera con el artículo el, que vendría a ser aquí la enfermedad, ¿no? La enfermedad. Entonces, según el artículo que tengas delante de ese sustantivo, es que va a variar el significado. Esos eran los homónimos. Y si te das cuenta, la palabra se mantiene intacta. Cólera, cólera se mantienen intactas. Lo único que va a cambiar en este caso sería el artículo. Por ello, aquí, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Los sustantivos que usan dos palabras distintas para indicar el género, eso vendría a ser los heterónimos. Porque aquí, en este grupo de palabras, se encuentra lo que vendría a ser caballo, es una forma de escritura totalmente diferente a yegua. Y caballo es masculino y yegua, ¿qué cosa es? Femenino. Entonces, para la forma masculina tiene otro nombre y para la forma femenina también tiene otro nombre, ¿no? O sea, son nombres distintos para indicar masculino y femenino de la misma especie. Entonces, efectivamente, la clave es los heterónimos, ¿no? La forma heterónima del sustantivo. Los sustantivos poeta y poetisa, según su género, ¿qué vendrían a ser? A ver, si te das cuenta, poeta viene a tener el género masculino y poetisa el género femenino, ¿cierto? Pero si te fijas bien en estas palabras, coinciden hasta aquí, ¿no? Hasta poet, y aquí también hasta poet. Para indicarme el género masculino, en este caso, lo ha completado con a, para decir el poeta, y aquí la poetisa, ¿no? Para completarlo con isa, femenino. Entonces, ¿cómo se llamaba el sustantivo que mantenía la forma
de la raíz hasta cierto punto de la palabra y luego cambiaba al final. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba de doble forma, ¿cierto? De doble forma. Y lo tienes aquí, efectivamente. Donde se mantenía, ¿te acuerdas? Hasta cierto punto mantiene su raíz, como por ejemplo gato y gata, ¿no? Hasta gat, gat. Y luego al final cambia por otra letra para separar el masculino del femenino. Lo mismo con gallo y gallina, ¿no? Hasta la doble L mantiene su forma en ambos y después continúa con otra terminación para indicarnos quién es masculino y quién es femenino. Entonces lo mismo sucede aquí con poeta y poetisa. Hasta la T, de la P hasta la T mantienen su forma y para identificar quién es masculino al final da un cambio, ¿no? En las letras. Y lo mismo acá en poetisa, ¿no? Hasta poet mantiene su forma y luego lo completa con isa para indicar el género femenino, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que poeta es masculino porque lo precede el artículo el poeta. Y poetisa es femenino porque lo precede el artículo la, ¿no? La poetisa. Entonces a esta forma se le conoce como de doble forma. Pregunta 8. Marca la alternativa que presenta un sustantivo heterónimo. Ya sabes cuál es el heterónimo. Cuando en la forma masculina de una misma especie, la forma masculina y femenina tienen nombres distintos y no coinciden en nada, ni hasta cierto punto, ni solamente el artículo varía. No. En los heterónimos, tanto la forma masculina como la forma femenina tienen formas de escritura diferentes. Por ejemplo, acá, locutor, locutora. Aquí coinciden hasta acá, ¿no? Hasta locutor en masculino y locutor, locutor, y luego le agregas la A, ya sería femenino, ¿no? Pero como coinciden hasta cierto punto, esto sería el de doble forma. Ahora, actor y actriz. Aquí coinciden hasta la T, act, actor, que es el masculino, y actriz hasta la T, que vendría a significar el femenino, ¿no? Pero como coinciden, entonces también estamos hablando de doble forma. Luego tenemos caballo y yegua. Entonces tú sabes que caballo es masculino y yegua es el femenino de la misma especie, ¿no? Ambos son de la misma especie, pero tienen diferentes nombres para identificar a la hembra del macho, ¿no? Para diferenciar a la hembra del macho. Entonces parece que este es o esta es la forma de heterónimo, ¿no? Cuando la misma especie tiene diferente forma de escritura para separar el masculino del femenino. Entonces parece que la respuesta es la C, pero vamos a analizar lo demás. Tenemos conejo y coneja, y esta es la de doble forma, pues no, coinciden hasta la J, ambos, y luego cambian ya en la última vocal, ¿no? Tanto conejo, que termina en O para masculino, y coneja, que termina en A para femenino. Entonces aquí tenemos la de doble forma, la misma secuencia de locutor, locutora, actor, actriz, conejo, coneja, y lo mismo va a pasar con maestro y maestra. Hasta maestro coinciden, ¿no? Ambos. Pero para identificar la forma masculina lo completan con O y para identificar la forma femenina lo completan con A. Entonces el maestro, la maestra, ¿no? Y como coinciden en las raíces hasta cierto punto de las palabras, a eso lo conocemos como la de doble forma. ¿Quién no presenta doble forma y es heterónimo? Efectivamente la clave es la C, porque acá las palabras no coinciden en nada. Entonces efectivamente esto sería un heterónimo, sino que la forma masculina y femenina de una misma especie tienen diferentes formas de escritura. Pregunta 9. Marca la alternativa que cambia su significado cuando se usa un artículo femenino o masculino. ¿Recuerdas esto? Cuando utilizamos el artículo en las palabras, aquí no vamos a cambiar el fin de las palabras, ¿no? Cómo termina una palabra, sino lo único que vamos a cambiar es el artículo. La palabra se va a mantener igual tanto para femenino como masculino, se va a mantener igual. ¿Te acuerdas de el cólera y la cólera? El cólera que viene a ser la enfermedad y la cólera que viene a ser la amargura y la ira, ¿no? Sin embargo, cólera y cólera mantienen intactas todas sus letras. ¿Qué es lo único que va a cambiar en este caso? Va a cambiar el artículo. El, que es masculino, y la, que es femenino. El, que me indica qué cosa, el cólera, que me indica que es una enfermedad, y la cólera, que me indica que es el sinónimo de amargura, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba este tipo de sustantivo? En este caso se llama el sustantivo, tiene nombre de sustantivo homónimo, ¿no? Homónimo. Pero acá, ¿qué nos está identificando? ¿Qué nos pide? Marca la alternativa que cambia su significado cuando se usa un artículo femenino o masculino. En todo caso, acá nos está pidiendo que identifiquemos
¿qué sustantivo tiene la forma homónima, ¿no? Homónima, cuando solamente cambia el artículo. Vamos a comprobarlo. ¿Tú puedes decir el mujer? No. ¿Puedes decir la mujer? Sí, pero no puedes decir el mujer, entonces descartado. ¿Tú puedes decir el lápiz? No. ¿Puedes decir la lápiz? No, tampoco. ¿Tú puedes decir el cometa? No. Bueno, el cometa sí puedes decir normal, pero tú puedes decir la cometa y pueden tener distintos significados. A ver, un ratito nos ponemos a pensar. Dice, marca la alternativa que cambia el significado. Por lo tanto, si cambia el significado, efectivamente vamos a estar ante lo que se conoce como sustantivos homónimos, ¿no? Entonces, el cometa y la cometa. Ahí puede ser, ¿no? Pero vamos a identificar las otras palabras. Por ejemplo, el azúcar y la azúcar. Esto no era lo que cambia el significado, sino esto era esta parte, ¿no? Era la parte de sustantivos ambiguos, donde tú podías decir el azúcar o también podías decir la azúcar, y normal. Y lo mismo pasa con tilde, ¿no? El tilde o si no la tilde. A esto se le conoce como ambiguos, cuando puedes utilizar ambos artículos, pero no cambian el significado en ese caso. No cambian el significado. Pero aquí, en este caso, cometa sería donde sí se cambia, ¿no? Porque si tú dices el cometa con el artículo masculino el, te estás refiriendo al cometa, al asteroide, ¿no? A lo que está en el espacio, en la galaxia, a ese cometa. Pero si tú dices la cometa, te refieres al juguete que utilizamos o que antes se utilizaba, ¿no? No sé si hasta el momento harán volar cometas. Es tipo un juguete que venía de diferentes formas, con dibujos ahí y todo, que generalmente lo utilizaban en el mes de agosto, lo hacen volar, ¿no? Lo hacen volar, tiene una pitita y todo eso, ¿no? Eso es la cometa, ¿no? Pero el cometa es efectivamente el astro tipo asteroide, ¿no? Que está en el espacio, ¿no? En el cielo, en todo caso, en la galaxia. Entonces, te das cuenta que el artículo ahí sí cambia, ¿no? Sí cambia el significado, sí está cambiando el significado. Entonces, la clave correcta aquí sería la C. La clave correcta sería la C porque yo digo la cometa para el juguete, ¿no? Y el cometa para el asteroide que está en el espacio, ¿no? Entonces, efectivamente, ya hemos encontrado la respuesta. La clave correcta es la C. 10. Es un sustantivo masculino de forma fija. ¿Te acuerdas que te presenté una lista de sustantivos que siempre van a ser masculinos y otra lista de sustantivos que siempre van a ser femeninos? Las teníamos en la parte superior, ¿no? A ver, el oro, bueno, en este caso, a ver, vamos a identificar el oro, pero esto más se asocia al oro y lora, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo que pertenece a, solo coinciden hasta cierta parte. Entonces aquí efectivamente tendríamos el de doble forma, ¿no? Porque yo puedo decir loro y también lora, ¿no? Mesa, la mesa, eso vendría a ser la mesa femenino, ¿no? Femenino. A ver, la comezón, el comezón, la comezón, ¿no? Este es femenino. El diploma, ajá. Yo puedo decir el diploma, no puedo decir la diploma, eso está mal. La dedicatoria, esto está en forma femenina, ¿no? Entonces la clave correcta parece que es la D. Y vamos a identificar arriba del listado si era diploma, para que lo observen. Muy bien, acá tenemos los que siempre van a mantener el género masculino son avestruz, pus, diploma, corta uñas. Y los que siempre van a mantener el género femenino son apócope, comezón, dedicatoria, sartén y H. Y ahora vamos a identificar acá en la parte inferior esta lista de palabras, ¿no? Loro. Tú puedes decir el loro y la lora, ¿no? Entonces, esta forma de sustantivo no corresponde a la forma fija, sino como tú puedes decir el loro y la lora, esto pertenece a la de doble forma, ¿no? Donde hasta cierto punto coincidían y después cambiabas. La mesa. La mesa, tú puedes decir el mesa, no, pues solamente dices la mesa, ¿no? Tampoco puedes decir el meso, no existe. Entonces, para evitar esto que no te confundas con lo del oro, ¿no? Para no decir ¿y por qué el oro sí le puedo poner A? Porque eso sí existe. En cambio, meso no existe, ¿no? Entonces solamente existe mesa y tú solamente puedes decir la mesa, solamente hay una forma. Entonces, por ello, al decir la mesa, solamente existe en forma femenina. Ahora, la comezón, solamente la puedes, tú no puedes decir el comezón, pues, ni tampoco
la comezona, se dice la comezón, ¿no? La comezón es lo correcto y le corresponde el artículo la. Si le corresponde el artículo la, tiene la forma femenina, al igual que mesa, ¿no? En cambio, diploma, tú no puedes decir la diploma, esa forma de hablar está incorrecta, lo correcto sería decir el diploma, ¿no? Entonces el sustantivo que le corresponde es el, la diploma no existe. Entonces, por ello que identificamos que esta palabra diploma, a esta palabra le corresponde el artículo el, por lo tanto, esta palabra tiene el género masculino. Luego tenemos dedicatoria. Tú dices el dedicatoria, no, eso no existe, tú dices la dedicatoria, por lo tanto a esta palabra le corresponde el artículo femenino y dedicatoria vendría a ser una palabra efectivamente de género femenino, ¿no? Y acá nos pedía sustantivo masculino de forma fija, diploma, porque tú solamente dices el diploma, no existe decir la diploma, ¿no? Entonces aquí la clave correcta es la D. Muy bien, eso sería todo por la clase de lenguaje.